Vamos a estar hablando hoy de un tema que nos toca a todos, y como nos toca a todos, pues conocemos bastante bien, o por lo menos lo hemos experimentado, sufrido bastante bien. Este es un tema donde hay algunos que tienen su maestría, otros tienen doctorado, otros ya se pasaron del doctorado y ya el nivel ya es demasiado alto. Pero todos conocemos algo de acá. Y hoy vamos a hablar un poquito de crisis. Vamos a hablar un poquito de problemas. Algunos ya son bien expertos en crisis, en problemas. Algunos están que no salen de una para entrar en otra. No hay espacio de vacaciones por el medio. Y pueden pasar acá al frente y darnos unas cuantas clases de lo que es una crisis. Pero este es un tema que todos nos ha tocado de cerca. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Como todos sabemos de lo que estamos hablando, pues voy a decir algunas cosas de las crisis que todos conocemos bien. Número uno, nos hemos dado cuenta de que las crisis nunca llegan solas. La crisis siempre viene acompañada por otras crisis más. Los problemas nunca llegan solos y te dicen, a ver, vengo con un problemita pequeño. No, siempre que llega un problemita pequeño, prepárate que detrás van a llegar 3 o 4 más. Pero nunca vas a estar en una posición donde vas a decir, estoy cómodo, estoy bien. Crisis es crisis por algo. Los problemas son problemas por algo. Otra de las cosas que aprendemos de las crisis es que la crisis te va a llegar no cuando tú estás preparado, sino cuando llega. Y generalmente llega cuando menos preparado estás. No sé cómo lo hace la crisis o el que causa las crisis, pero sabe exactamente cuándo es el momento en que más daño te hace. Y ahí llega la crisis, ahí llega el problema. Como parte de los problemas, pues nos vamos a encontrar que todos los días vamos a tener dificultades, todos los días vamos a tener situaciones difíciles, pero siempre van a llegar momentos de crisis que van a empeorar esas situaciones y esos problemas diarios. Ahora, surge una pregunta entre nosotros. ¿Cuál es la razón por la que las crisis llegan? ¿Por qué llegan las crisis? Muchas veces las crisis llegan porque tomamos malas decisiones. Y no siempre podemos culpar a otros de las crisis que nos están llegando. Muchas veces somos nosotros mismos los que elegimos mal y el resultado pues llega la crisis porque elegimos, si sembramos espinas, nos vamos a cosechar manzanas. Vamos a cosechar espinas y la crisis va a llegar. Pero muchas veces la crisis llega sin haber sembrado espinas. Sembramos manzanas, pero cosechamos a veces crisis y llega la crisis también. A veces llega la crisis por decisiones de otros y sufrimos las consecuencias de las decisiones que otros toman. Otras veces la crisis llega y no es ni consecuencia de nuestras decisiones ni consecuencia de decisiones de otros, por lo menos con claridad. Simplemente llega y la crisis no pregunta cuándo llega y simplemente llegó. Ahora viene otra pregunta: ¿puede Dios impedir que la crisis llegue? ¿Tiene poder Dios para impedir que la crisis llegue a tu vida? ¿Que los problemas lleguen a tu vida? ¿Tiene poder, verdad? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para impedir que llegue la crisis? Yo también lo creo. Y te pregunto ahora otra cosa: ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué deja que la crisis llegue? Mira, la respuesta a esta pregunta no siempre la vamos a tener. Y no siempre la vamos a tener, por lo menos en esta tierra. En el cielo habrá tiempo para preguntarle a Dios muchas cosas que no encontramos respuestas acá en este mundo, y ya tendremos toda la eternidad para preguntarle a Dios nuestras dudas, nuestras preocupaciones, por qué permitió ciertas crisis cuando Él podía haberlas impedido. Pero quiero decirte algo, y este es un principio que te vas a encontrar. Dios nunca te va a conducir por un camino que tú mismo no hubieras elegido si supieras lo que Dios sabe, si conocieras lo que Dios conoce. Si no tienes respuesta por qué Dios está permitiendo que la crisis llegue a tu vida, por lo menos confía en esto. El camino que Dios te va a poner y el camino por el cual Dios te va a conducir, aunque pase por crisis,
Es un camino que tú habrías elegido si supieras lo que Dios sabe y si conocieras lo que Dios conoce. Lo que pasa es que muchas veces a mitad del camino no vemos el final del camino y nos desanimamos y fracasamos en el momento de la crisis, en la prueba, precisamente porque dejamos de confiar en Dios. Recuerda, siempre que llegue la crisis, por dura que sea, recuerda que si Dios permitió que llegara, es porque tú habrías dicho, ese es el mejor camino si supieras lo que Dios sabe. No desconfíes de Dios, confía en Dios. Él sabe más que tú. Muchas veces en esta vida el camino sigue caminando y tenemos la oportunidad de ver lo que Dios había visto desde el principio. Y te vas a dar cuenta muchas veces que hoy estás aquí y hoy eres la persona que eres porque Dios te llevó por caminos que llevaron por crisis que te formaron, que fueron trabajando en ciertas áreas de tu vida y hoy estás aquí gracias a esa crisis. Y yo sé que todos podríamos señalar más de una crisis en nuestra vida que nos llevó a precisamente ser lo que hoy somos y estar donde hoy estamos. Yo podría mencionarte muchas. Yo sé que tú tienes muchas de esas crisis. Así que como mismo te cuidó Dios y te guió Dios hasta acá, en esas crisis que tú has vivido, confía que Él te va a seguir guiando en las crisis que todavía van a venir. Porque hoy el mensaje que tengo para ti es un mensaje de esperanza, pero a la misma vez es un mensaje de crisis. Las crisis no se van a acabar. Si tú estabas esperando que yo te dijera acá que ya no vas a tener más crisis, quiero decirte que hasta que Jesús regrese van a haber crisis. Cuando Jesús vuelve por segunda vez, ahí sí te garantizo la crisis se acabó. Y ahí no va a haber más crisis, ahí va a haber respuestas. Pero hoy, mientras vivimos en este mundo, va a haber crisis. Otra de las cosas que nosotros aprendemos cuando pasamos por crisis es que si bien es cierto que muchas veces las crisis vienen juntas con muchos problemas a la misma vez, muchas veces enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones que por sí solos ya son suficientes. No tienes que esperar muchos problemas. Ese solo ya es suficiente para amenazar tu existencia, para amenazar todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Éxodo capítulo 14 nos presenta uno de estos problemas, nos presenta una de estas crisis. Y en Éxodo capítulo 14 nos aparece una historia donde está Israel, el pueblo de Israel recién salido de Egipto, recién salidos de la esclavitud, disfrutando de su liberación, cantando, contentos, despreocupados rumbo a Canaán, muy felices de haber sido finalmente liberados de Egipto y conducidos por Dios. La Biblia nos dice que Dios los iba guiando de día con una columna de nube que no solamente les indicaba el camino, sino que los protegía del sol del desierto. Y los que han estado en un desierto saben que es necesario una nubecita de vez en cuando, aunque cuando estamos allí no hay nube. Pero una nube te cubre del calor y de los rayos terribles del sol del desierto. Y Dios no solamente guiaba a Israel, sino que los cubría de los rayos del sol y los protegía del calor del desierto. En la noche esa columna de nube se convertía en una columna de fuego, que no solamente alumbraba el campamento, no solamente alumbraba el camino por el cual iba a caminar Israel, sino que los protegía del frío de la noche del desierto, que es bien fría. El desierto es extremo, mucho calor de día, muy frío de noche. Y Dios nos protegía de todas estas cosas. Ahora, parte de la dirección de Dios, en un momento Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a conducir a este lugar que va a llevarlos a una zona donde va a haber montañas de un lado, donde van a tener el mar a las espaldas y a la misma vez el faraón va a salir detrás de ustedes, pero no tengan miedo porque yo me voy a glorificar en el faraón y en todo su ejército. Muchas veces Dios permite las crisis para que lleguen a nuestras vidas y precisamente podamos ver cómo Dios hace el milagro y cómo Dios nos saca del problema, cómo Dios nos libra de esa crisis de manera milagrosa, de manera única, de manera especial. El faraón salió con todo su ejército y aquellos israelitas contentos y despreocupados de pronto miraron para allá, vieron en el desierto una nube de polvo que no era una tormenta de arena. Cuando la nube se fue acercando, se fue haciendo más visible, se dieron cuenta de que era el faraón con todo su ejército.
Y la Biblia nos dice que Israel clamó y clamó a Dios. Y tú puedes decir, bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando llega un problema es clamar a Dios. Y qué bueno que Israel se acordó de Dios. Pero cuando tú sigues leyendo el capítulo 14 de Éxodo, te vas a dar cuenta que por las palabras que sigue diciendo Israel a Moisés, ese clamor a Dios no fue un clamor en busca de ayuda, no fue un clamor bueno. Porque los israelitas empiezan a acusar a Moisés y a Dios de por qué los sacaron de Egipto si ellos estaban contentos en Egipto, si ellos no pidieron que los sacaran de Egipto para que el faraón los matara en el desierto todos. Que si no era mejor morir como esclavos en Egipto. Esa es la reacción de Israel. Y siempre que va a llegar una crisis, va a llegar una reacción de tu parte. ¿Cómo reaccionas cuando llega la crisis? ¿Cuál es tu reacción? Cuando llegaron los problemas, cuando llegó la crisis, cuando de verdad te sientes amenazado o amenazado, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas como Israel? Empiezas a maldecir, empiezas a atacar, empiezas a buscar culpables, empiezas a darle la espalda a Dios. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciona una persona cuando enfrenta una crisis? Te voy a presentar algo que va a definir cómo tú reaccionas cuando la crisis llega a tu vida. Recuerda, tú no puedes impedir que la crisis llegue, pero tú defines cómo tú reaccionas. Y tu reacción va a estar determinada por esto que te voy a contar. En 2 de Reyes capítulo 6 hay otra historia. Y en ese capítulo se está contando la historia de Eliseo y de su siervo Giesi. El rey de Siria ha estado en guerra con el rey de Israel, ha estado tratando de tenderle trampas, y Eliseo siempre le revela al rey de Israel dónde lo están esperando y así se escapa. Y el rey de Siria le dice que el asunto es que hay un profeta en Israel que se llama Eliseo y que le descubre al rey de Israel todo lo que el rey de Siria cuenta aún en su habitación más secreta de su palacio. Así que el rey de Siria manda a su ejército a Dotán, que es donde está Eliseo, y no manda el ejército sirio para ir saludar a Eliseo o decirle que lo quiere mucho. Tú no mandas un ejército para hacer cosas buenas, tú mandas un ejército con malas intenciones. Así que los sirios no fueron la comisión de recepción que Eliseo iba a recibir, ellos iban con otra función. Y cuando Eliseo y sus criados se levantan en la mañana, el criado se asusta porque ve a los sirios rodeando la ciudad de Dotán. Y el criado le dice a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y dice Eliseo, allí en 2 Reyes capítulo 6, versículos 15 y 16, dice: no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Nota dos reacciones acá ante la misma crisis. Giesi reacciona con miedo: ¿qué vamos a hacer? No hay solución, no veo salida. Y Eliseo está tranquilo. Los dos están enfrentando la misma crisis, pero hay dos reacciones diferentes. ¿Por qué es que Eliseo está tranquilo? Porque Eliseo está viendo algo que Giesi no ve. Eliseo ora para que Dios le abra los ojos a Giesi y Giesi entiende lo que Eliseo le está diciendo. Giesi comienza a ver a Eliseo rodeado por carros de fuego. Y hay muchas cosas que tú no vas a ver en medio de la crisis, pero que están presentes. Que tú puedas ver a Dios. Que tú puedas visualizar a Dios en el momento de crisis es lo que va a determinar cuál va a ser tu reacción. Cuando nosotros reaccionamos como Giesi, cuando nosotros reaccionamos como los israelitas en el desierto, reaccionamos así porque hemos perdido de vista a Dios. ¿Saben por qué Israel está reaccionando como reacciona? Reclamándole a Moisés por haberlo sacado de Egipto, porque perdieron de vista a Dios. Y tú te preguntas, bueno, ¿puede perderse de vista a Dios cuando hay tantas evidencias de la presencia de Dios conmigo? ¿Podía Israel perder de vista a Dios si tenía una columna de nube de día, una columna de fuego de noche, que constantemente les estaba recordando que Dios estaba allí con ellos, no de manera audible, sino de manera visible también,
Porque no solamente tenían la seguridad de la promesa de que Dios estaba con ellos, sino que veían la evidencia de que Dios estaba con ellos y aún así lo perdieron de vista. ¿Podemos perder de vista a Dios? Mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta de cuántas bendiciones y cuántas evidencias de la presencia de Dios tú tienes y aún así pierdes de vista a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, nada más que llega a la crisis por naturaleza, tenemos la tendencia a enfocarnos en el problema. Y nosotros no somos camaleones. El camaleón, si te fijas, tiene una capacidad que no tiene el ser humano. El camaleón puede con un ojo estar mirando una cosa y con el otro ojo estar mirando otra cosa. Intenta hacer eso. No puede. Como seres humanos solamente nos ponemos a enfocar en una cosa. Así que si tú por naturaleza te enfocas en el problema, cuando llegue la crisis, automáticamente tú vas a perder de vista a Dios. Si te enfocaras en Dios, automáticamente vas a perder de vista la gravedad de la crisis. La crisis va a dejar de ser grande y va a ser pequeña. Apenas la vas a distinguir porque estás viendo a Dios. Así que cuando nosotros hablamos de cómo reaccionamos en la crisis, estamos hablando de cómo visualizamos a Dios, si lo estamos viendo o no. Y eso va a determinar nuestra reacción. ¿Qué hace que yo pierda de vista a Dios? ¿Qué hace que pierda de vista a Dios? Hay tres cosas que voy a compartir contigo. Número uno, hay una historia en la que Jesús está contando que está en Betania y llega a la casa de Marta, María y Lázaro. Y cuando Jesús llega allí a Betania, Marta está muy afanosa preparándole comida, organizando la casa, haciendo las tareas. Y María se sienta, en vez de ayudar a Marta, se sienta a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús enseñaba. Llega un momento en que dice la historia que Marta se siente mal porque está cansada, está muy atareada, y le reclama a Jesús, le dice, oye, dile a María que me ayude, si no, no va a haber comida. Y Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Dice, María eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas veces perdemos de vista a Dios porque estamos tan afanados en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, en el trabajo, en mis metas, en mis negocios, en mis sueños. Y estoy tan enfocado en eso, tan afanado en esas cosas, que pierdo de vista a Dios. Muchas veces también podemos estar afanados como Marta haciendo incluso la obra de Dios. Porque quiero decirte que aún haciendo la obra de Dios, tú puedes perder de vista a Dios. No creas que porque llegamos nosotros acá y porque predicamos, porque estudiamos, automáticamente estamos viendo a Dios. No. Hay que buscar a Dios porque aún haciendo la obra de Dios como director del departamento, como en lo que tú trabajes para Dios, tú puedes perder de vista a Dios enfocándote en la tarea. Marta estaba preparando la comida a Jesús. Marta estaba preocupada atendiendo a Jesús para que Jesús estuviera bien. Cuando nos enfocamos en algo que no es en Dios, perdemos de vista a Dios. Recuerda que tenemos capacidad para enfocarnos solo en una cosa a la vez. Otra de las cosas que hace que perdamos de vista a Dios, sobre todo en el momento de la crisis, porque somos expertos que cuando más necesitamos mirar a Dios es cuando menos lo vemos. Otra de las cosas que hace que perdamos de vista a Dios es cuando nuestra relación con Dios es una relación, podríamos decir, profesional, de religiosos profesionales. Está basada en que asisto a los cultos, participo de los programas de la iglesia, pero mi relación con Dios es esto, este momento que tengo acá, o el momento que tengo los miércoles en la tarde, o algún momento que tengo tal vez en un grupo pequeño, y esa es mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios es así, es una relación profesional. Dios no quiere profesionales en su iglesia, no quiere miembros profesionales, Dios quiere amigos, Dios quiere hijos, Dios quiere hijas. Pero cuando nuestra relación con Dios no llega a ese nivel de amigos de Dios, de hijos e hijas de Dios, sino simplemente de miembros profesionales, que nos portamos muy bien, que hacemos muy bien lo que tenemos que hacer, que no fallamos en nuestra profesión de religiosos, no llegamos a esa relación que nos permite ver a Dios en el momento de la vida. Hay todavía una tercera razón,
Y esa tercera razón te vas a encontrar en Génesis capítulo 3, que es un capítulo bien triste de la Biblia, capítulo que relata la entrada del pecado. Te vas a encontrar que Adán y Eva están en el huerto y Eva, sin darse cuenta, comienza a separarse de Adán. Y llega el momento en que se encuentra sola en el centro del huerto y allí termina separándose también de Dios. Nosotros los seres humanos somos muy visibles y nosotros juzgamos a Dios de acuerdo a cómo nos vemos en relación con nuestros semejantes. Cuando nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos vamos aislando, nos vamos separando y nos vamos separando de nuestros hermanos, terminamos sin darnos cuenta solos. Y como nosotros somos tan visibles, cuando nos vemos solos en la vida, cuando nos vemos sin un amigo íntimo, cuando nos vemos sin ser parte de una familia, terminamos creyendo que como mismo no tenemos a nadie, tampoco tenemos a Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de tener grupos en la iglesia, de familias que se reúnan con otras familias, no es porque estemos queriendo añadir más programas a los que ya tenemos, no es porque estemos queriendo añadirte más carga a las que ya tú tienes, sino porque necesitamos como seres humanos tener un círculo íntimo de personas con las cuales podamos compartir nuestras crisis, cómo nos sentimos, con las cuales podamos compartir nuestros sueños también, y que si llega el momento de la crisis podamos juntos, unos a otros, animarnos y decirnos: estamos aquí y estamos luchando juntos. Porque como seres humanos muy visibles que somos, automáticamente cuando estamos en ese círculo de amistad, en ese círculo de relación dentro de la familia de la iglesia, que no es toda la familia de la iglesia, sino es un círculo más pequeño, más íntimo, entonces entendemos que como mismo tenemos a alguien que nos escucha, hay un Dios que está allí para nosotros y hay un Dios que nos escucha. Así somos. Por eso es necesario ser parte de esos pequeños grupos de familias, de esos pequeños grupos de personas que no están allí simplemente para ser religiosos profesionales, sino que están allí para escucharse, para animarse unos a otros, para buscar juntos a Dios y para apoyarnos en los momentos duros, igual que en las alegrías. Tú necesitas ese círculo. Así que si no lo tienes, yo te invito para que salgas, tan pronto terminemos acá, y te pongas de acuerdo con alguien para que formes ese círculo, porque lo necesitas. Realmente cuando miramos a Dios hay diferencia. Hace algunos años atrás, yo recuerdo que estaba pasando por una serie de paquetes de problemas, una serie de paquetes de crisis. No es que sean los únicos que haya pasado, pero me pasó algo muy bonito al final. Quiero compartirlo con ustedes. Estábamos pasando muchas dificultades, estábamos trabajando en un lugar y estábamos pasando muchas dificultades con personas. Personas que podías esperar que hubieran sido de una forma y no eran de esa forma, eran de otra. Y a veces, te voy a decir una verdad, que a algunos tal vez le va a resultar nueva, otros tal vez se escandalice. Pero si no estabas seguro de esto, te voy a informar de algo. Los más grandes agentes de Satanás no están allá afuera, están aquí adentro. Y los más grandes instrumentos en las manos del enemigo para destruir las almas no están fuera, están dentro de la iglesia. Y estábamos luchando con muchos de esos instrumentos. Y la situación era complicada. Además de eso, estaba en una situación, llegó una carta del Departamento de Justicia, que estaba en proceso de deportación, que en cualquier momento podían llegar y llevarme, así que toda la carga esa, más esto nuevo ahora. Y realmente fue dura, era una crisis complicada, una crisis dura. Ese día me encontré como una persona me estaba calumniando y estaba diciendo mentiras de mí en mi propia cara, porque hay gente que mienten de ti a tus espaldas, hay otros que andan bajo, que no tienen problema para decir las mentiras delante de ti. Y así estaba angustiado, estresado,
poco deprimido, y ahí me acosté. Y esa noche recuerdo que tuve un sueño que cambió todo como yo veía las cosas. Y esa noche yo soñé que estaba acostado en la cama, pero no estaba recostado en la almohada, sino que Jesús estaba sentado allí. Y mi cabeza estaba como la cabeza de un niño cuando se pone en las rodillas de su padre. Y Jesús me pasaba la mano por la cabeza como los padres le pasamos las manos en la cabeza a nuestros hijos. Los acariciamos y les decimos: yo estoy aquí para ti. Y ese sueño me cambió la perspectiva de cómo estaban las cosas. Mi angustia se acabó, mi depresión se acabó, la crisis siguió, los problemas siguieron, pero mi actitud fue una diferente. ¿Y sabes por qué? Porque a partir de ese momento yo sabía: no importa la amenaza de deportación, no importa todos estos agentes del diablo que estén por acá, no importa todos los problemas, Jesús está conmigo. Y cuando nosotros enfrentamos la crisis, nosotros reaccionamos de una forma cuando sabemos que Jesús está con nosotros, y reaccionamos de una manera muy diferente cuando no podemos ver a Dios. ¿Cómo reaccionas con la crisis? Cuando lleguen los problemas, recuerda siempre la promesa que Dios ha hecho en Isaías 41:10. Una promesa que Él cumple. Dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios dice: llegaron los problemas, no tengas miedo. Llegó la crisis, no temas. Yo estoy contigo. No estás solo. No estás solo en la crisis. Yo estoy contigo. No puedes impedir que la crisis llegue. Yo sé que muchos quisiéramos impedir que llegaran los problemas, que llegaran las crisis, pero tú no puedes hacer eso. Pero como mismo no puedes impedir que la crisis llegue, tú sí defines cómo tú reaccionas. Tú sí determinas en quién tú te enfocas. Y si tú no puedes ver a Dios en el momento de la crisis, pídele como Eliseo pidió por Giesi, pídele a Dios: abre mis ojos, yo quiero verte. Si aún cuando tengas la columna de humo de día y la columna de fuego de noche y no ves a Dios con todo y eso, pídele a Dios: ayúdame a verte. Y te digo, evidencias de que Dios está contigo hay muchas. Hoy estás aquí porque Dios te sostiene con vida. Si Dios te hubiera abandonado, ni siquiera estarías con vida. Dios está contigo, Dios está aquí. Israel comenzó a mirar a Dios. Y cuando tú comienzas a mirar a Dios, te desenfocas de la crisis, comienzas a enfocarte en la solución de Dios y comienzas a ver el milagro. Dejó de quejarse y comenzar a mandar. En la columna de fuego pasó de ir al frente de Israel, se puso detrás entre Israel y los egipcios, y en toda la noche, mientras Dios abría un camino por el mar rojo por el cual el pueblo de Israel pasaba, en toda la noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas porque Dios los trastornó, porque Dios les puso tinieblas mientras a la misma vez alumbraba a su pueblo. A la mañana siguiente todos fueron testigos de cómo Dios hizo el milagro y cómo Dios destruyó al faraón con todo su ejército. Cuando Eliseo bajó de los muros de Dotán y llegó donde estaba el ejército sirio, a todo ese ejército amenazador Dios los dejó ciegos. Y Eliseo los condujo a Samaria, y allí en Samaria, rodeados por el ejército de Israel, Dios les dio la vista a los sirios, y los sirios se encontraron no perseguidores de Eliseo, no al control de Eliseo, sino como perseguidos y en una posición donde no podían ganar. Allí fueron alimentados, fueron enviados de vuelta a Siria, y la guerra terminó. Cuando tus problemas parezcan más grandes que Dios, recuerda, te estás enfocando en tus problemas. Pero cuando tú te enfocas en Dios, cuando estás mirando a Dios, tus problemas son pequeños y tu Dios es un Dios grande. Cuando tengas tentación de mirar la crisis, recuerda, pídele a Dios: abre mis ojos. Hay un canto que dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Esa sea tu oración siempre. Cuando llegue el problema, que siempre llegue, pídele a Dios: abre mis ojos, yo quiero verte. Eso va a cambiar tu actitud, va a cambiar tu reacción. No va a eliminar la crisis, el problema va a seguir, pero tú vas a ser diferente. Y el problema a su debido tiempo va a acabar. El faraón no se pasó la vida entera persiguiendo a Israel.
Los sirios no se pasaban la vida entera rodeando a Eliseo. Dios entró en acción y a su debido tiempo Dios respondió. Del faraón y de su ejército no se supo más. De los sirios dejaron de ser una amenaza. Lo que hoy te preocupa, no te preocupes. Pon en las manos de Dios. Recuerda, tienes un Dios grande. Tu problema es pequeño. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para poner en práctica lo que Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así no solamente como somos cristianos, así es como podemos vivir felices en medio de un mundo en crisis. Oramos para terminar, nos ponemos de pie. Querido Padre, queremos darte gracias porque a pesar de que llegan problemas, a pesar de que la crisis siempre va a estar ahí a la puerta de nuestra casa, queremos darte gracias porque tú eres un Dios grande. Gracias porque nunca nos abandonas. Ayúdanos en los momentos en los que no podemos verte, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y podamos verte. Ayúdanos para recordarte que tú no eres un Dios distante, no hablamos con un Dios que está lejos, sino hablamos con alguien que está aquí cerca, a nuestro lado. Ayúdanos a visualizarte en nuestra casa, en nuestro auto cuando manejamos, en nuestro trabajo con nosotros. Sufriendo con nosotros allí, escuchando cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño. Ayúdanos para recordar que tú siempre estás a nuestro lado. Abre nuestros ojos para verte y manténlos abiertos para poderte ver constantemente. Gracias por tu amor, gracias porque sabemos que tú nos guías por el mejor camino, aun cuando ese camino pase por valles de sombra y de muerte. Ayúdanos para no tener miedo, porque podemos verte que tú estás con nosotros. Y te damos gracias porque nuestra historia no termina en la crisis, termina en la victoria. Ayúdanos para recordar esto, que el camino no termina abajo, no termina muriendo, termina en vida eterna cuando tú regresas. Quédate con nosotros y que tu esperanza y tu presencia siempre pueda ser real y pueda ser visible y pueda ser santidad por cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.